¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu profesión? Bueno, yo soy productor y hago trabajo de productor como fixer o productor local y producción ejecutiva, que al final es las dos partes de mi trabajo. Una parte es gestión del trabajo, o sea, gestión de necesidades de que hay que pedir permisos, si hay que hacer cosas o conseguir cualquier locura que se ocurra, ¿no?, para producción, y la otra parte es la de realizarlo, ¿no?, la de ir a buscar esa cosa y traerla hasta el rodaje o hasta lo que estemos haciendo en este caso. ¿Cómo supiste que esta era tu profesión? Pues no lo supe, al final lo hacía de forma inconsciente hasta que alguien me dijo lo que estás haciendo se llama así y se te da bien. Y dije, hostia, pues... ¿Y ya montaste tu productora? La monté antes, pero... Antes de saber que era tu profesión. Antes de saber que era mi profesión la monté porque yo empecé de realizador como operador de cámara y montamos la productora en base a eso, ¿no? Un poco de, pues sacábamos trabajos para adelante, pero cuando fuimos a hacer trabajos más grandes con gente que sí trabajaba en esto profesionalmente, pues me encontré eso, ¿no? Que me dijeron que yo al final estaba haciendo esa función, ¿no?, que en otras partes estaba definida, pero nosotros por desconocimiento del medio, pues en ese momento no lo teníamos definido. Brutal. ¿Cómo has aprendido? Bueno, a base de ensayo-error, ¿no? Sí, hay muchísimo ensayo-error. Luego es verdad que conforme hemos ido, digamos, ganando de ese trabajo, también intento invertir, ¿no?, en informarme, en hacer cursos con gente profesional que sabe más que yo, ¿no?, y alimentarte de ellos, pero luego sobre todo trabajando con ellos. Cuando trabajas con gente buena, aprendes cosas buenas y es como... ¿A dónde te gustaría llegar? Buena pregunta, todavía me lo sigo preguntando en realidad porque voy cumpliendo bastantes metas en mi camino. Creo que al final lo más realista es ponerse objetivos cercanos, ¿no? ¿Dónde me gustaría llegar? Pues realmente creo que he llegado, ¿no?, que a vivir a gusto con algo que me gusta hacer, pero es verdad que me gustaría siempre ir mejorando esas condiciones. ¿Significa algo en concreto este concierto para ti? ¿Cómo tú trabajando aquí y todo eso? Sí, una vitalidad, ¿no? Ya, bueno, lo hablamos en su día también tú y yo. Cuando la primera vez que trabajé con De La Fuente yo ya era fan, ¿no? Yo ya he escuchado sus canciones, yo lo seguía y fue algo divertido y placentero empezar, o sea, plantear cosas con este equipo. Y bueno, ya llega el concierto, ¿no?, con lo que estamos preparando, el documental es como una retrospectiva, ¿no?, desde el imaginario hasta que se ha ido haciendo realidad, hasta lo que se puede enseñar, se puede llegar. ¿Cómo defines ser un fixer en tu trabajo? ¿Qué es ser un fixer? Pues básicamente un fixer es esa persona, digamos, de una forma local que resuelve todos los problemas que pueden salir para cualquier tipo de producción, ¿no? O sea, siempre no, pero siempre cuando se monta un proyecto se monta desde un imaginario y ahora hay que llevarlo a cabo en un sitio concreto. Ahí es donde entra mi trabajo, en ese sitio concreto. Ahora vamos a conseguir todo lo, digamos, que es fácil conseguir cuando conoces el medio en ese sitio. O fácil de gestionar o por lo menos más ágil, ¿no?, cuando tienes poco tiempo. ¿Qué ha sido lo más loco en poco tiempo que has conseguido? Lo más loco que he conseguido en poco tiempo también ha sido gracias a este equipo, a De La Fuente, porque fue montar un arco de 3 metros en la playa para prenderle fuego de un día para otro, habiendo pasado el 15 de junio, que ya es como todo más complicado porque no se puede hacer ni una barbacoa. Eso fue muy loco, pero más loco fue cuando conseguimos los permisos, nos motivamos, vamos para allá con el arco, estaba todo planteado y como 2 horas antes de salir vemos que el arco no cabe en la furgoneta que teníamos pensada para llevar, ¿no? Eso fue un poco de locura, le dimos 10.000 vueltas, hicimos un Tetris, lo encajamos como pudimos, clicamos, embridamos, señalizamos, balizamos esa furgoneta. Un PRG. Y para la playa que fuimos. Y otro percal bonito igual estaba allí y precioso verlo arder. Sí, me costó mucho. Costó mucho que ardiera. Y fue el día de antes. Lo consiguió. Lo conseguimos. 5 minutos antes de empezar a rodar dijo, ya tengo el permiso. Lo conseguimos.